¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, el alto representante, vamos a decir el canciller, vamos a ponerlo así más fácil, el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, acaba de dar unas declaraciones vomitivas, despreciables contra nuestro país. A mí no me sorprenden. Yo no sé si a ustedes, los que comentan en el canal, les sorprenden. Creo que a muchos tampoco le van a sorprender. Porque déjame hacerte este inciso. Unión Europea y los gringos consideran que América Latina y los países menos aventajados económicamente, políticamente, institucionalmente, son la nada, son el patio trasero de ellos. Pero a la vez nos sirve de reflexión para entender que en estos europeos no se puede confiar. Yo te voy a colocar el video. Una cosa horrorosa lo que acaba de decir el señor Josep Borrell sobre las elecciones. Y luego, espérate que te voy a colocar la respuesta de Venezuela. Es más, te voy a decir algo. Estuve a punto de decir y de creer que el gobierno de Venezuela le iba a decir chao pescado a estos observadores técnicos en una delegación de 60 personas que vienen próximamente para las elecciones del 21 de noviembre. Vamos a escucharlo sin más dilación para que me dejes tus comentarios y espérate la respuesta de Venezuela. Adelante, Borrell. Incluso los partidos del señor Guaidó se presentan a las elecciones. Creo que tenemos que acompañarles, porque es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema. ¿Esto legitima al gobierno de Venezuela? ¿Legitima a Maduro? No. Lo que le legitimará o deslegitimará será el informe de la misión. Lo que digan después de haber ido sobre el terreno y observado lo que pasaba. ¿Escucharon bien? Miren, vamos a ponerlo otra vez. ¿De Venezuela? ¿Legitima a Maduro? No. Lo que le legitimará o deslegitimará será el informe de la misión. Lo que digan después de haber... Bueno, él lo dijo claramente, lo que legitimará o deslegitimará las elecciones son ellos, los observadores, lo que diga el informe. Pero a todas estas, el gobierno de Venezuela dice lo siguiente. Vamos a escuchar al gobierno de Venezuela y permíteme unos segundos para luego afirmarte lo que yo pienso. Antes de dar el paso a lo que está diciendo el gobierno de Venezuela, hay que recordar lo siguiente. La Unión Europea validó el golpe de Estado, el magnicidio, la máxima presión del gobierno gringo. Tiene a Leopoldo, tiene a Ledesma en extradición y no nos los extraditan. Ayudó a escapar a Leopoldo, su embajador lo ayudó a escapar. Nos tienen allí las cuentas represadas. España nos tiene una o varias cuentas represadas. Francia, Alemania, España, Reino Unido estuvieron muy activos con Guaidó. Hasta lo fueron a buscar al aeropuerto. Nos tienen allí represado más de 30 toneladas de oro. Metieron a Guaidó allí cuando lo andábamos buscando. Lo metieron en su embajada. Estuvieron prácticamente activos con el golpe. Y nosotros, el gobierno de Venezuela, en todo este tiempo, jalándole las pelotas para que vinieran. Decidieron venir. Pusieron sus condiciones, extremas por cierto, se las aceptamos y mira ahora con qué nos salen. ¿Es una provocación? Evidentemente es una provocación. Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a leer lo que dijo el gobierno de Venezuela al respecto. Déjame ponértelo, aquí lo tenemos. Dice lo siguiente: Venezuela de manera categórica rechaza las declaraciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que tiene como objetivo acompañar a la oposición y que legitimará o deslegitimará el proceso electoral, será el informe. Luego dice este comunicado que lanza Venezuela. A su juicio, lo que legitimará o le deslegitimará al gobierno de Maduro será lo que diga el informe elaborado por la misión, dice el comunicado de Venezuela. Esta es la primera vez que envía la Unión Europea a Venezuela desde hace 15 años. Observadores internacionales. Dice Venezuela, abro comillas acá.
Esto va en detrimento de lo establecido en el acuerdo suscrito entre el CNE y la Unión Europea, indicó el comunicado. Y continuó. La Unión Europea parece no entender bien su papel en el marco del proceso político venezolano. Pierde la oportunidad de situarse como un actor respetable, imparcial e independiente. Se posiciona como una pieza política subordinada a la política exterior estadounidense y de algunos sectores de la extrema derecha que pretenden socavar el proceso electoral y democrático de Venezuela. Venezuela no aceptará injerencismo alguno y que una misión de observación electoral con las características descritas por el señor Borrell no será aceptada, dice el comunicado del gobierno de Venezuela. La legalidad y la legitimidad del proceso electoral venezolano no depende ni dependerá de ningún actor extranjero, sino estrictamente de la soberanía popular. Exigieron a los representantes abstenerse de manipular políticamente la misión e instaron a mantener una estricta conducta de imparcialidad, objetividad e independencia y no injerencia en el proceso electoral. Es decir, ya para mí la Unión Europea está sesgada, no es independiente, no es imparcial, no es confiable. Y de aquí en adelante les digo a todos ustedes, debemos esperar cualquier barrabasada de este organismo que se ha plegado al golpe y se ha plegado a la agenda para matar de hambre al pueblo de Venezuela. Dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.